Hoy, en Izquierda y Derecho, hablaremos de temas muy importantes relacionados con el derecho empresarial. Abarcaremos puntos clave y analizaremos a fondo algunos de sus conceptos. Además, argumentaremos ciertos aspectos desde nuestras vivencias personales. No se vayan, que esto comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy José Manuel Cortés y sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Izquierda y Derecho, un podcast dedicado a fines de aprendizaje en el que veremos más a detalle el tema del derecho dentro del ámbito empresarial. Sé que a veces la teoría llega a ser un poco hostigosa, pero precisamente de eso nos encargaremos, de no hacerla ver así, sino algo dinámica y entretenida. Por otro lado, estamos agradecidos mis compañeros y yo de poderles traer un nuevo episodio en su programa. Y bueno, el día de hoy daremos paso a un tema muy importante que es sociedades mercantiles, en el cual estaremos mencionando algunos conceptos, leyes, artículos, citas, entre mucho más. Los temas que se abordarán a lo largo de este podcast son concepto, clasificación y aspectos generales, la sociedad anónima, aspectos generales, la sociedad de responsabilidad limitada, aspectos generales, la sociedad cooperativa, aspectos generales, concepto y aspectos generales de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades. Dicho esto, es hora de comenzar con nuestro podcast. Sin antes, recordarles también que nos ayudarían mucho suscribiéndose a su canal, dándonos un me gusta, comentando y compartiéndonos con los demás. Ahora sí, comencemos. Bien, comenzaremos presentando a nuestra primera compañera invitada en este podcast. Ella es Bárbara, estudiante actual de la carrera de Administración. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar nuevamente en este podcast y al igual que mis compañeros les daré a conocer información sobre temas relevantes y referentes de nuestra asignatura de Derecho Empresarial. Gracias por sintonizarnos una vez más en este programa llamado Izquierda y Derecho. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. También se encuentra con nosotros Juan, que de igual forma es estudiante actual de la licenciatura en Administración. Bienvenido. Gracias por invitarme. Es un placer presentarme ante ustedes con un nuevo tema para inundar sus cabezas con más información. Sin más que decir, empezamos. Gracias a ti, nosotros estaremos igual pendientes a tus aportaciones dentro de este podcast, que sé que nos gustarán. Y nuestra tercera y última invitada es María del Pilar y pues nada, bienvenida. Buen día a todos los audientes. Para poder comprender mejor el tema debemos conocer un poco de qué son unos elementos constitutivos de una empresa mercantil. Muchas gracias Pilar, bienvenida. Y bueno, yo también estaré dándoles a conocer algunos temas ya antes mencionados para que esto quede un poco más nivelado. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante. Empezaremos con el tema 2.1, concepto, clasificación y aspectos generales. Bien, comenzaremos definiendo a las sociedades mercantiles, para lo cual tenemos lo siguiente. Una sociedad mercantil se conoce como la unión entre dos o más personas para realizar un fin en común de naturaleza comercial, a través de la aportación de capital de dinero o en especie de acuerdo al marco legal establecido por ambas personas. Las personas que se rigen tienen obligaciones y derechos definidos. Ongray 2019, página 14. Bien, en la primera definición que tenemos aquí, que es la de sociedad mercantil, se dice principalmente cómo es que se le puede llamar de este modo al conjunto de personas que de cierta manera tienen un propósito entre todos, ya que al trabajar en equipo logran obtener mejores resultados y medir sus avances para determinar si se cumple o no con el objetivo principal, mismo que pues debe ser de forma comercial, ¿no? Además se hace también alusión al capital, ya que los socios que integran la sociedad de cierta manera tienen aportaciones de dinero o en especie dentro de la misma organización, por lo cual los socios mantienen cierto interés y responsabilidad con lo que se involucre con la empresa, pues representará sus ganancias a partir de la inversión dada. Y bueno, por otra parte también tenemos lo siguiente. Se establece que una persona moral se debe de constituir bajo alguno de los tipos de sociedades establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles para ser considerada como un comerciante, por lo que sin importar la finalidad con la que se constituya o las actividades que realiza una sociedad, ésta será mercantil, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley en comento para que sea considerada como tal por el derecho. Ayala 2022, página 117. Bien, en lo anterior se manifiesta más a detalle
¿Cómo es que se constituye un comerciante en el comercio actual? Ya que según lo visto se debe de cumplir con el requerimiento de que las personas morales, organizaciones y un conjunto de personas deben de estar bajo el nombre de una sociedad, misma que será detallada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a continuación se verá. Pero enfocándonos en el tema, es bien sabido que para que una persona moral se logre consolidar dentro del mercado, debe de estar o constituir algún tipo de sociedad, ya que de esta forma se le dará más importancia, pues se le considerará como un comerciante. Esto sin importar las actividades que realice, será de forma mercantil. Esto se cumple también con los aspectos legales establecidos por la misma ley. Ahora bien, pasemos a la clasificación de las sociedades mercantiles. Para ello tenemos lo siguiente. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Primero, sociedades en nombre colectivo. Segundo, sociedades en comandita simple. Tercero, sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto, sociedad anónima. Quinto, sociedad en comandita por acciones. Sexto, sociedad cooperativa. Y séptimo, sociedades por acciones simplificada. Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones primera a la quinta y de la séptima de este artículo podrán constituirse como sociedad de capital variable, observándose entre las disposiciones del capítulo octavo de esta ley. Ley General de Sociedades Mercantiles 2018, artículo 1. Bien, en este artículo se da a entender más a detalle cómo es que se clasifican las sociedades mercantiles dentro de la misma, lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Ya que para que los aspectos y apartados mencionados en esta perspectiva se puedan considerar, debe de existir cierto cumplimiento o cierta disposición por parte de los interesados. Es decir, se menciona también que las sociedades que se mencionan en esta tendrán que cumplir o tendrán la oportunidad y la cualidad de poder ser consideradas o constituidas como respectivas sociedades, pero de estas con la característica de que son de capital variable. Por ejemplo, en la primera sociedad, que es en nombre colectivo, se diferencia porque sus socios mínimos son de 2 y además de que todos se hacen cargo de forma solidaria ante sus funciones. Otro ejemplo es en la segunda sociedad, que es de comandita simple. Se enfoca principalmente en cómo se da bajo una razón social compuesta por comanditados o socios de la empresa, bien dicho, que de igual manera se encargan de la administración, dirección y control. También menciona la tercera sociedad, ya que se caracteriza principalmente por tener ciertos alcances o ciertas limitaciones en cuanto a lo que se aporta por cada socio. Y también que estos se hacen responsables de aquel dinero dado, es decir, si un socio decide invertir en una empresa de marketing, solo responderá a su monto donado o invertido, pues esta empresa contempla solo el límite por acción de la organización. Dicho esto, es hora también de que hablemos también de los aspectos generales de las sociedades, y al indagar se obtuvo lo siguiente. La sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de la de sus socios, y en tal virtud tiene un patrimonio, un nombre, un domicilio y una nacionalidad distintos a los de sus socios. El reconocimiento de la personalidad jurídica determina una completa autonomía entre la sociedad y la persona de los socios. La sociedad posee organización, un patrimonio y una voluntad propios. Tiene además denominación y domicilio también propios. De Pina, 1918, página 16. En lo anterior se menciona más a detalle cómo es que las sociedades mercantiles de alguna forma se logran diferenciar de sus socios, ya que ésta es considerada como una persona jurídica que se logró consolidar dentro del mercado para poder tener ciertos aspectos en particular, tales son el nombre, nacionalidad, domicilio, como ya se había dicho. Es decir, aunque los socios mantengan ciertos datos personales o datos que logren identificarlos, la empresa mantendrá también únicamente sus datos como persona jurídica, ya que no se relaciona o no comparten los mismos datos. Por ejemplo, una empresa puede ser de nacionalidad mexicana, aunque los socios no sean de esa nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, que sean de orígenes de otros países o continentes incluso. Esto no interfiere en la formación de la empresa. Además de que se menciona que el perfil de la empresa representa una completa autonomía entre lo que se puede llamar como sociedad y los socios, ya que mantiene ciertos aspectos característicos que son propios y no se comparten.
Y bueno, esto fue en cuanto a concepto, clasificación y aspectos generales de las sociedades mercantiles. Pasaremos al siguiente tema, mismo que lleva por nombre Sociedad Anónima, aspectos generales, que nuestra compañera Bárbara nos explicará a continuación. Buenos días a todos. El día de hoy hablaré sobre la sociedad anónima. Bueno, empezaremos definiendo qué es sociedad anónima. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Ley General de Sociedades Mercantiles 2018, artículo 87. Lo que nos quiere decir esto es que la sociedad anónima es una forma de organización de compañías, puesto que este tipo de sociedad se diferencia por ser acorde a las acciones, es decir, que se forman por socios de manera que el pago limita a sus acciones de la compañía. Es característico de la sociedad anónima el empleo de una denominación social que puede formarse libremente, aún sin hacer referencia a la actividad principal de la sociedad, y que en todo caso deberá ser distinta a la de cualquier otra sociedad ya existente. La denominación social deberá ir siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. De Pina, 1918, página 42. De esta manera nos dice que la sociedad anónima tiene como característica el empleo de una denominación social, el cual nos dice que no hace referencia a la actividad principal de una sociedad, y esta deberá de ser una sociedad distinta a cualquier otra. Nos dice que la palabra denominación social debe ser seguida por la palabra sociedad anónima, así como su abreviatura es conocida, en este caso SA. Un ejemplo de esto son las empresas, como bien las conocemos, que llevan el término, el nombre de la empresa, que es SA. La sociedad anónima desglosa que para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito, que se exhiba el dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. Ley General de Sociedades Mercantiles 2018, artículo 89. Bueno, esto nos dice cómo es que para tener una sociedad anónima debe de proceder para tener una constitución, el cual se debe de conformar con un mínimo de 2 socios y por lo tanto por una acción o más, de tal manera que lleve un contrato social, que debe contar con un capital social y debe de estar suscrito. Para cada acción se debe de exhibir el dinero en efectivo y nos dice que por lo menos el 20% por cada acción. Se debe exhibir el valor de cada acción que tenga el socio para pagarse en todo o en partes. Gracias. Daremos paso también al siguiente tema que de igual manera le corresponde a mi compañera Bárbara. Adelante, por favor. (2.3) La sociedad responsabilidad limitada. Empezaremos definiendo qué es la sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la que constituye entre socios que solamente estén obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociables puedan estar representadas por títulos negociables a la orden al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establezca la presente ley. Ley General de Sociedades Mercantiles 2018, artículo 58. La ley nos dice que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella en la cual los socios deben de cierta manera tener responsabilidad. Por tal motivo, los socios son obligados al pago de sus aportaciones y estas aportaciones son presentadas por partes sociales, las cuales estas no deben de ser negociables, ya que solo serán
deducibles en casos y con ciertos requisitos que marca la ley. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social, que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación social o la razón social irán inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura SDRL. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establezca el artículo. Ley General de Sociedades Mercantiles 2018, artículo 59. La sociedad limitada deberá existir ya sea en una denominación o una razón social, que se forman con el nombre de los socios. Esta denominación o razón social irá seguida de la sociedad de responsabilidad limitada, como nos muestra con su abreviatura, que es SDRL, el cual esta sociedad debe estar sujeta a socios para tener una responsabilidad, el cual establezca el artículo. La responsabilidad de los socios de este tipo de sociedades está limitada al pago de sus aportaciones. En tal virtud, cuando se pronuncie sentencia contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, la ejecución de dicha sentencia en relación con los socios se reducirá al monto insoluto exigible de dichas aportaciones. De Pina, 1918, página 36. Como bien nos dice, la responsabilidad de los socios respecto a terceros debe ser limitada al pago de sus aportaciones, la cual debe de ser ejecutada la sentencia con relación de los socios y se reducirá su monto insoluto que se exige para dicha aportación. Un ejemplo de esto es que si dicha empresa suele quebrar o quedar en bancarrota, no se vea afectados sus bienes personales del socio. Y bien, gracias por estos temas, compañera. Ahora daremos paso al siguiente tema, es el 2.4, la sociedad cooperativa, aspectos generales, que estarán a cargo de nuestro compañero Juan Pablo. Adelante, por favor. (2.4) La sociedad es cooperativa, aspectos generales. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base e intereses comunes y en los principios de la solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En este artículo ya mencionado, nos dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social que nos da a entender que está integrada por personas físicas como asociaciones supranacionales basadas en empresas dentro del país en donde todos realizan un esfuerzo propio y ayuda mutua. Un ejemplo de esto está relacionado con un asunto que se vive en la ciudad de Zaragoza, ya que surgió la necesidad de formar una nueva sociedad cooperativa porque habitualmente se enfrentaban a constantes problemas de electricidad. Esto se hizo con el fin de encontrar una solución a través de la realización de las actividades económicas y distribución del trabajo. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad que sean económicamente lícitas. Gracias a todo lo anterior, nosotros como personas tenemos la ventaja de dedicarnos a cualquier actividad económica ilícita, y estas no van a encontrar ninguna ley o reglamento comunitario. Un ejemplo de ello es un amigo que trabaja en un negocio que se encontraba legalmente establecido y siguen las leyes con su respectivo reglamento legal. Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de la responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La responsabilidad será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubiesen suscrito. Será suplementada cuando los socios respondan adecuadamente por operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Tal y como hemos observado,
Las sociedades cooperativas cuentan con la agilidad de adoptar un régimen, pero estos deben tener un límite o estar suplementadas ante los socios. Tomando en cuenta lo que anteriormente, hay bastantes hechos y un ejemplo que se vive frecuentemente en nuestra sociedad es cuando distintas familias o inclusive un grupo de amigos o vecinos hacen una asociación para poder construir una casa todos juntos, pero en esos ponen ciertos términos, el cual se determina mediante una carta constitutiva, la cual nos da la facilidad de que todos entiendan el propósito de la creación del proyecto, al igual que esa acta nos permiten los posibles riesgos que podemos obtener al desarrollar ese proyecto, teniendo en cuenta como base restricciones y preposiciones. Bien, ahora daremos paso al tema 2.5, concepto y aspectos generales de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades, que nuestra compañera Pilar nos explicará a continuación. Adelante, por favor. Buen día a todos los escuchas. Para poder comprender mejor el tema, debemos conocer a detalle conceptos y aspectos generales de los siguientes puntos. Como primer punto tenemos disolución. Dentro de la disolución de las sociedades mercantiles existe la disolución parcial y disolución propiamente dicha o total de dicha sociedad. Se habla de disolución parcial cuando un socio deja de participar a la sociedad. Esto sucede en los casos de exclusión, retiro o muerte de un socio. De lo contrario, la disolución total de la sociedad no es un fenómeno previo a su extinción a lograr, la cual va encaminada a la actividad social durante la etapa que sigue de la disolución, o sea, la liquidación. Dicho lo anterior, podemos decir que la disolución parcial es aquella donde un socio decide retirarse a la sociedad o simplemente el socio falleció, ya que esto pues representa un cambio para la empresa que pueda llegar a tener modificaciones en el capital de los socios que aún la integran a la sociedad. De igual manera afecta a trámites relacionados con la entidad de la sociedad, por lo que los socios restantes pues deben asumir las obligaciones que quedan para modificar y realizar una mejor toma de decisiones. Y así, con la diferencia de la disolución total, es cuando el capital, pues obviamente total, que es de todos los socios, queda en ceros o se desintegra. Ahora vamos con liquidación de las sociedades mercantiles. Llamamos liquidación a las operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo de la sociedad, para cobrarlo de la misma, que es aquella deuda, para pagar lo que se deba, para vender todo el activo y transformarlo en dinero constante y para dividir entre los socios el patrimonio que así resulte. Podemos decir que de las liquidaciones son parte del activo el cual se divide en los socios en caso de terminar alguna deuda pendiente. Esto pues se lleva a cabo en el adeudo de algún préstamo y así cumplir tanto obligaciones que tienen los socios de la empresa y concluir con las deudas pendientes. Algunas de las consecuencias del proceso de liquidación sobre la sociedad es, para finalizar las operaciones pendientes, saldar los créditos y deudas sociales, traspasar los derechos y bienes de la sociedad, realizar un inventario en un plazo máximo de 3 meses, contabilizar todas las operaciones anteriores y que se hicieran por falta de proceso. Pasando el periodo de liquidación, la sociedad deberá aprobar una junta de socios el resultado del proceso. Para poder saber cuánto y en qué se utilizó la deuda a liquidar, pues la empresa tuvo que tener estados financieros durante un periodo de 3 meses,
Después de la liquidación, pues nos comentan que la sociedad realizará una junta con el resultado para dar a conocer pues dicha liquidación de esa empresa. Otro punto que se toma es la fusión de las sociedades mercantiles. Nos dice que esta pues responde a la necesidad económica de la concentración de las empresas, entendida como unión de fuerzas productivas, y esto al fusionarse las sociedades pretenden la creación de una empresa de mayor vigor mediante la unión de los patrimonios. Los acuerdos de fusión deberán inscribirse en el registro de comercio y cada sociedad pues deberá publicar su último balance anual, y a la que pues deben de exigir como consecuencia de la fusión quedarán obligadas a publicar también el sistema establecido para la extinción de su pasivo. La fusión acordada no producirá efectos sino en 3 meses después de haber sido inscrita en el régimen de comercio, y durante ese plazo los acreedores de las sociedades podrán oponerse judicialmente a la fusión, cuyos efectos se suspenderán hasta que la cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Bueno, en lo anterior nos mencionan que la fusión de sociedades mercantiles es aquella en la que se cuentan tanto las deudas, obligaciones, derechos, bienes que cuentan en una sociedad para saber la situación en la que se encuentra dicha sociedad, válgame la redundancia. Nos comenta que cada socio debe manejar su estado de resultados y presentarlo anualmente. Tenemos también los tipos de fusión de sociedades, que son 3. La fusión vertical, que nos dice que consiste en la fusión con otra compañía que produzca una materia prima o productos complementarios, acercándose al consumidor final o proveedor, logrando una mayor potenciabilidad de la empresa y una mayor competitividad, asegurando así la existencia y rentabilidad de la empresa. El caso de la fusión horizontal dice que son compañías del mismo tipo de producto o servicio que buscan beneficios comunes o fortaleciendo un aspecto complementario, que es como la distribución de productos, economías de escala, entre otras, obteniendo así mayores logros comerciales, técnicos, una mayor cuota de mercado y un menor costo de producción, haciendo que la empresa sea más competitiva y rentable. Es recomendable que en el caso de las empresas pues que tengan productos con demanda estacionaria pero en ciclos complementarios. Tenemos la fusión conglomerada. Esta nos dice que una compañía compra a otra empresa para pertenecer a un sector complemente diferente al suyo y así firmar negocios no relacionados, que pueden tratarse de extensión de productos de negocios en extensión geográfica y mercado. Ahora sí, podemos decir que hay 3 tipos de fusión. En la vertical, como nos decía anteriormente, es la que produce materia prima o productos complementarios que van a ser dirigidos al público para su venta o a los proveedores quienes necesitan de dicho material. En la fusión horizontal nos decía que son compañías en las que se dedican a producir un mismo producto o un servicio para un fin en común, pero deben de tener una mayor venta y su producción en materiales a un costo menor. En la conglomerada nos decía que es necesario que otra empresa debe de aliarse con una de diferente giro o que lleve a cabo diferentes actividades para así tener la firma de negocios y que no estén relacionadas para que tengan amplias áreas de venta. Y por último tenemos el tema de escisión de las sociedades mercantiles. En esta nos están diciendo que ante una decisión es cuando una sociedad denominada
decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando las escindentes, sin exigir, aportan en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación. A lo que entendemos esto es que la decisión de las sociedades ocurre cuando desaparece o se separa todas las aportaciones de activo, pasivo y capital, y se dividen dependiendo tanto obligaciones como derechos, bienes, dependiendo de la cantidad de socios que se unieron para poder llevar a cabo, o bien lo pueden compartir o transferir a otra empresa, pero debe ser de nueva creación, debe de empezar desde cero. Muchas gracias, Pilar, por este último tema. Me pareció muy interesante y considero que la información que nos diste a conocer fue adecuada y sobre todo entendible para todos nosotros. Pero bueno, dicho esto, daremos paso a las conclusiones generales en las que cada uno de los participantes dará su aprendizaje, opinión y criterio acerca de los temas tratados en este podcast. Empezaremos contigo, Bárbara, por favor. Como aprendizaje de estos temas abordados en este podcast, es que primero nos desglosa por las sociedades mercantiles, las cuales nos dice que la sociedad mercantil es una sociedad de personas que tiene un patrimonio para las empresas, el cual es para obtener un beneficio individual para que se den el reparto que se tenga. Por lo tanto, existen diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, en este podcast abarcamos la sociedad anónima, la cual es muy importante y común dentro de las empresas reconocidas, sabiendo que sus siglas son SA. Esta sociedad cuenta con sociedades, las cuales tienen como fin que sus dominaciones y obligaciones son limitadas dentro de la empresa, el cual es muy diferente de la sociedad de responsabilidad limitada, la cual esta se conforma por socios y para su diferencia es que solo están obligados al pago de sus aportaciones dentro de esta. La sociedad cooperativa, por lo tanto, es aquella la cual se encuentra conformada por personas físicas con intereses comunes y solidarios para la satisfacción de las necesidades individuales. Un ejemplo sería los servicios de emergencia, sociedades cooperativas de trabajo como la pesca, transporte, alimentación. Abarcando otros temas que hablamos en este podcast, nos habla sobre las disoluciones, liquidaciones, fusión y transformación y escisión de sociedades. Estos aspectos son importantes dentro de las sociedades mercantiles y son para que de cierta manera se modifiquen y ésta pueda adoptar una originalidad. Todos estos temas son muy importantes. Y a nosotros nos sirve y nos sirvió de tal manera que aprendimos nuevas cosas y más acerca de las sociedades mercantiles y sus aspectos generales. Muchas gracias, Bárbara. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Juan Pablo. Adelante. Como conclusión, cabe recalcar que la sociedad cooperativa son asociaciones abiertas que tienen bastante flexibilidad dentro de una organización familiar o una organización de vecinos o inclusive un grupo de personas desconocidas que tienden a crear un nuevo proyecto. De hecho, bastantes personas se unen a la sociedad cooperativa con el fin de realizar aportaciones de la economía social, la cual es muy participativa y autónoma. Otro dato que hay que dejar bien en claro es que en las sociedades cooperativas las personas que se unen mediante un proceso y tienen un acuerdo voluntario para que posteriormente, gracias a esta asociación, hagan frente a sus necesidades y aspiraciones económicas
sociales y culturales en donde todos los participantes tengan en común generar un bienestar que puede ser integral, colectivo y personal, el cual se llevará a cabo por medio de ciertos procesos a partir de las empresas que serán gestionadas y controladas democráticamente gracias a que existen artículos y leyes especiales que no aportan las sociedades mercantiles. Nos garantiza que correremos pocos peligros, porque gracias a la redacción de una carta constitutiva nos da un respaldo para todos los que estén involucrados en un proyecto social, una administración o el desarrollo de una empresa. Este documento nos da la agilidad de que todo se haga con la legalmente legal para que todo se realice de una manera correcta y responsable, para que toda la sociedad que esté involucrada en esta asociación cooperativa sea extremadamente exitosa. Otra parte que debemos argumentar es que las sociedades cooperativas son sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque se acaparan a los reglamentos legales y hay ciertas limitaciones que obligan a los socios a pagos de los certificados de aportación que se han suscrito. Gracias Juan Pablo por tu conclusión en este podcast. Seguiremos con Pilar. Adelante, por favor. Para finalizar, podemos concluir que sabiendo lo anterior de la sociedad mercantil es aquella que empieza cuando existe un acta constitutiva y ésta se presenta ante un notario público, quien es el que autoriza y testigo del proceso que va a realizar esta sociedad, ya que con el paso del tiempo pues se van teniendo en especial los socios de dicha sociedad derechos y obligaciones distintas. También nos decía que la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que se encarga de todo lo necesario para crear una sociedad mercantil, por lo que nos dice qué tipo de requisitos, en este caso el capital, liquidación, se necesitaría para cada sociedad. Y una vez teniendo el tipo al que pertenezca la sociedad, ahora tenemos que tener en cuenta que existen varias clasificaciones de acuerdo a su tipo de capital, ya sea variable, contable o social. O también depende del tipo de sociedad, ya que puede ser sociedad con nombre colectivo, encomanditada simple, de responsabilidad limitada, anónima, de comandita por acciones o cooperativa. Y por último, pues la ley o el acto constitutivo que cuenta con la sociedad nos dice que el periodo de tiempo del vencimiento que va a tener esa sociedad y que los socios estén de acuerdo y liquidarla porque no funcionó o se fue en bancarrota. Es todo lo que podemos decir sobre este tema. Y bien, para poder cerrar este programa me gustaría dar una conclusión personal de manera general, englobando todo lo que se abordó en este podcast. Para poder terminar con este podcast es importante mencionar cómo es que las sociedades mercantiles son de gran interés en la sociedad actual, ya que siempre estas están presentes y se pueden visualizar y contemplar en todo este tipo de actos de comercio, ya que con ayuda de la ley se pueden constituir dentro del mercado y así lograr ciertos objetivos. Si bien es sabido que para una empresa logre funcionar dentro del mercado es necesario que se cumplan con ciertos requerimientos de aspecto general, ya que las leyes son establecidas con el propósito de que los comerciantes logren hacer uso de sus derechos y obligaciones a la hora de estar dentro de un acto de comercio o bien en el proceso de compra-venta. Los derechos de las sociedades siempre serán de gran importancia, pues con ello podrán ejercer actividades comerciales y estos derechos lograrán cubrir la integridad de sus actos y así tener cierto respaldo ante cualquier situación que comprometa a la sociedad comercial. Por otra parte, las obligaciones que mantiene esta misma también deberán de ser importantes, pues si en algún momento no se cumplen o no se llevan a cabo, podrán haber sanciones por falta de responsabilidad y por no hacer caso omiso a las disposiciones legales que previamente se tienen en consideración.
Algo también importante que se logró comprender dentro de este tema fueron los tipos de sociedades, ya que según la Ley General de Sociedades Mercantiles, se tienen en consideración 7 tipos de ellas, que aunque todas mantengan cierta diferencia, todas son contempladas dentro de esta ley, y las disposiciones legales de estas serán aplicadas para poder constituirse dentro del mercado. También pudimos ver más a detalle cómo es que las organizaciones que se crean en cierto periodo de tiempo llegan a un punto en el que se separan o se desintegran total o parcialmente debido a ciertos problemas que impiden seguir con el avance de la empresa. Y esta a su vez afecta a los socios que la conforman, ya que sus aportaciones dentro del patrimonio de la empresa se ven afectadas y mantendrán cierta responsabilidad inclusive en las obligaciones y deudas que mantenga el organismo social. Bueno, y así es como llegamos al final de este podcast. Esperemos que les haya parecido interesante. Recuerden seguirnos en cuanto a la emisión de nuestros programas que se estarán subiendo en este canal de YouTube. También agradezco a mis compañeros el tiempo destinado para esto y a ustedes por seguirnos y acompañarnos hasta el final de este programa. Eso es todo por ahora. Izquierdo y Derecho, un podcast para ti.